Padre Daniel es director de las vocaciones y director de seminaristas y de la Casa de Discernimiento de la Arquidiócesis de aquí de San Antonio. El Padre Daniel también es fundador del movimiento arquidiocesanos de DIS, que es Desarrollo Integral en Cristo. Y también es fundador y director del Ministerio de Sanación Dosis. En algún momento, y esperamos en Dios que en un futuro nos pueda hablar un poquito más de este ministerio tan maravilloso de sanación interior. Y hoy le damos la bienvenida a Padre Daniel con su tema de la misericordia en los sacramentos del bautismo, la Eucaristía y la reconciliación. Bienvenido, Padre Daniel, y mil gracias por estar con nosotros. Gracias, Elena, gracias a todos en verdad por darme este espacio de poder estar con ustedes. Y me gustaría comenzar con una oración que viene en el diario, que precisamente nos habla de estos sacramentos, pidiendo ciertamente la intercesión de Santa Faustina, pero pidiéndole sobre todo al Señor que nos ayude a descubrir esa misericordia que siempre se hace presente en la vida sacramental de la Iglesia, y muy particularmente en esos momentos en que nos encontramos con Él. Del cuarto cuaderno, en el párrafo 1286, y dice así: Te agradezco, oh Dios, por todas las gracias, de las cuales me colmas continuamente, las que me iluminan como los rayos de sol, y con las cuales me indicas el camino seguro. Gracias, oh Dios, por haberme creado, por haberme llamado a la existencia de la nada, y por grabar en mí tu divino sello, y lo has hecho únicamente por amor. Gracias, oh Dios, por el santo bautismo, que me insertó en la familia divina. Es un gran, inconcebible don de la gracia que nos transforma las almas. Gracias, oh Señor, por la confesión, por esta fuente de grandísima misericordia que es inagotable, por este manantial inconcebible de gracias, en el cual blanquean las almas manchadas por el pecado. Gracias, oh Dios, oh Jesús, por la Santa Comunión, en la cual tú mismo te nos das, siendo tu corazón latir en mi pecho, mientras tú mismo desarrollas en mí la vida divina. Les invito a quedarnos un momentito de silencio con estas palabras, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a hacerlas muy propias, muy nuestras, que en verdad podamos vivir esa misericordia a través de esos dones excelentísimos que no podemos ni siquiera terminar de comprender de Dios nuestro Señor. Bien, en este ratito que voy a tener aquí con ustedes, me gustaría en especial hacer referencia a estos sacramentos, el bautismo, la reconciliación y además la Eucaristía. En el tema de la misericordia, pero con una dirección muy específica, porque seguramente de entrada yo sé que el tema no es nuevo para ustedes, que seguramente lo han estudiado, tanto el tema de los sacramentos como el tema de los sacramentos como signos especiales de esa misericordia que viene de Dios. Entonces, orando y pidiéndole al Señor que me permitiera tener claridad de qué compartir con ustedes esta noche, creo que el Señor sobre todo me fue indicando que habláramos en el torno de estos como signos de misericordia, los sacramentos como lugares de la misericordia, particularmente en estos tiempos en referencia a la evangelización muy urgente que tenemos que hacer. ¿Y por qué digo evangelización muy urgente? Este año ha sido un año, pues yo creo que muy distinto a todo lo que hemos vivido. Ahora, uno podrá decir eso de todos los años, pero aquí no es nada más de que a uno le han pasado cosas específicas distintas, es que como humanidad hemos tenido una situación muy peculiar con la pandemia que hemos vivido. Una situación que seguramente ha representado muchos retos, una pandemia que seguramente nos ha llevado, espero, y por eso estamos aquí esta noche, a buscar al Señor más de cerca. Una pandemia que para muchos ha representado pérdidas fuertes, tanto de salud como de familiares, como de amigos, como de trabajos, como económicas, pérdidas. Y también para algunas personas ciertamente la pérdida de la fe. Sabemos que cuando pasan estos eventos que pudieran verse como tan catastróficos, uno no permanece igual.
algo cambia, pero te puede cambiar para bien o te puede cambiar para mal. Como dicen, lo que no te mata te hace más fuerte, pero a veces también hay que aclarar y lo que no te mata también te hace más raro. Y eso pasa a veces, ¿no? Y con todo esto que estamos viviendo de la pandemia, estamos ante una realidad que en general, casi en ningún lado, la gente ha regresado a las iglesias como se esperaba cuando se abrieran las iglesias. Lo hemos vivido en casi todas las arquidiócesis. Aunque hay un cupo limitado, la mayoría de las iglesias ni siquiera se han llenado a ese cupo limitado. La gente que empezó muy entusiasta, los que estuvimos haciendo eventos, tanto la celebración de la Eucaristía como horas santas y todo lo demás al principio de la pandemia, vimos cómo al principio la gente estaba muy emocionada de poderse conectar y seguir de alguna manera sintiendo esa vida de comunidad, aunque fuera a través del Internet, pero luego cómo ese número fue bajando y uno diría, bueno, ¿fue porque regresaron a la iglesia? No, muchos es porque simplemente pues ya se desacostumbraron a vivir de la iglesia. Cuando empezaba todo esto, algunos plantearon en la iglesia ese tema diciendo, estamos ante un riesgo de que la gente simplemente crea que ha encontrado a Dios de otras maneras muy especiales y que no necesitará volver después. Y es lo que a muchos les ha pasado. Algunos a lo mejor ya dijeron, bueno, pues podemos ver una misa grabada, después en casa la discutimos mientras comemos. Todas estas son realidades que los que somos sacerdotes en la iglesia hemos visto muy de cerca. Y a lo mejor algunos de ustedes en sus familias también, o con sus conocidos o con sus parroquias donde ustedes sirven. Ante eso, me parece que es muy importante recordar la gran espiritualidad sacramental de la iglesia, teniendo muy presente que como católicos lo que nos distingue por sobre todas las demás otras denominaciones cristianas es la idea de que el encuentro más profundo con Dios siempre es sacramental, mediado por los sacramentos. Que ciertamente podemos encontrarnos con Dios en la meditación, en la oración, escuchando la palabra de Dios, que a la vez es un signo sacramental por sí mismo, haciendo muchas devociones, teniendo muchas experiencias de Dios profundas en el corazón, pero que la iglesia siempre recordará que no hay encuentro más completo con el Señor que aquel que se da con los sacramentos. Sin embargo, mis hermanos y hermanas, a lo mejor no sé si haya gente que no esté en Estados Unidos, pero habrá, me imagino que muchos de ustedes sí lo están, si no es que la gran mayoría, y fíjense entonces cómo en un celo que tenemos por defender muchas veces la verdad, hemos utilizado, tristemente, los sacramentos como un medio, no para mostrar la misericordia de Dios, sino para tal vez en la imagen de muchos mostrar la severidad de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Y voy a hacer un ejemplo que no quiero que me lo tomen por el lado equivocado. Es decir, lo mío para nada está referente a un discurso político porque no va por ahí. Pero quiero utilizar el ejemplo que me parece muy importante. Entre los dos candidatos, uno se profesa de los que estaban en la lucha por ser el presidente de Estados Unidos, uno se profesa como católico, el que de hecho hasta ahorita lleva los votos, sepa Dios qué pasa al final de todos los reconteos y todas las cosas que van a hacer. La gran cuestión es que durante toda su campaña no faltaron los grupos católicos, me imagino que muchos bien intencionados, yo no puedo juzgar la intención, pero que constantemente sacaron el tema que sigue saliendo cada año que hay elecciones. El mismo, siempre lo mismo. El tema de que si un candidato que se dice católico pero que tiene o apoya ideas no católicas puede recibir la comunión o cómo le deben de estar negando la comunión si va a la iglesia. Seguramente ustedes vieron esas cosas pues en las noticias y sobre todo si siguen páginas católicas, me imagino que no son ajenos a toda esa discusión que se estuvo llevando por todos lados. No me quiero meter en el tema de que si alguien puede recibir o no la comunión en ese estado, porque no es lo mío, ni va por ahí. El problema que quiero que ustedes vean es cómo se utiliza el tema de la Eucaristía, que debe de ser un tema principalmente de encuentro misericordioso con Dios, para estar promoviendo, por alguna cuestión, más bien algo de exclusión. En vez de enfatizar cómo hay gente invitada a participar del banquete, de encontrarse con el Dios misericordioso,
Lo que se está promoviendo en mucho de nuestro mundo católico es cómo alguien no debe de encontrarse con ese Dios misericordioso. Vean eso y pregúntense ustedes cómo va a impactar aquello al mundo que está viendo cómo los católicos nos estamos peleando entre nosotros mismos ante un tema así. Sin quitarle el valor, de nuevo, insisto, en toda la pureza que hay que guardar para recibir a nuestro Señor en la Eucaristía, si el enfoque se vuelve en quién queda excluido de la Eucaristía por lo que está haciendo, en vez de cómo somos invitados a ser incluidos, entonces no nos sorprendamos que sobre todo los jóvenes ya no quieran seguir en nuestra fe. Pregúntense los que están aquí por sus hijos, por sus nietos. Y no les tiremos toda la culpa a ellos, nada más diciendo es que ellos están mal. También posiblemente preguntémonos nosotros, los que supuestamente sí sabemos, los que supuestamente sí conocemos, los que supuestamente sí amamos, qué hemos hecho mal nosotros, en cómo hemos presentado esta fe que a las nuevas generaciones no se les antoja, no la quieren comprar, no quieren saber de ella y demás. Alguien podrá salirse y decir, bueno, pero es que sí es la lucha de la iglesia contra el enemigo. Claro que todo eso es parte. Pero si nosotros tenemos todo para triunfar en esas luchas y tenemos al Espíritu Santo, ¿por qué no estamos viendo esos frutos, sobre todo en la nueva generación? A uno que le toca trabajar con jóvenes principalmente y ahora con lo que me dedico, como lo decían, por el ministerio que me encargaba la iglesia de ser director vocacional, que me toca estar metido en el mundo de los jóvenes tratando de ver cómo van, en verdad, no hemos hecho un buen trabajo en llevar un mensaje que atraiga al joven. Y el ejemplo que les he dado lo demuestra, porque la Eucaristía, en vez de proyectarlo nosotros como un gran encuentro con la misericordia, lo que proyectamos es más bien cómo la gente no puede acceder a ella porque no acepta esa misericordia. Entonces, creo que la invitación que yo les quiero ir haciendo esta noche y que espero que la reflexión nos vaya llevando un poquito en ese camino, porque pudiéramos hablar muchísimo de cada uno de estos sacramentos como instrumentos de la misericordia de Dios, es simplemente a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos mueva a entender cómo hacer una práctica en la iglesia, que en verdad podamos transmitir a los demás en nuestra vida, en nuestra predicación, en lo que hacemos, que los sacramentos auténticamente es un encuentro misericordioso con el Señor. A todo esto se vuelve muy importante que entonces hagamos unas distinciones teológicas que quiero ir elaborando con ustedes. Y fíjense bien por dónde va este asunto. Por mucho tiempo en la iglesia, cuando se trataba de describir a Dios, y si ustedes se compraban uno de los libritos que hablaban de Dios, estaban a dos niveles. El nivel, vamos a decir que para la mayoría de la gente accesible, el que se daba en el catecismo, y luego pues ya el que estudiaban los mismos sacerdotes o las demás o las religiosas cuando se metían a un seminario, a un convento, a una escuela de teología. En esto, cuando se hablaba de Dios, ustedes se acordarán que se hablaba de Dios, sobre todo a los que a lo mejor estábamos recibiendo estos catecismos hace muchos años, a mí que a lo mejor me ven relativamente joven, todavía me tocó, pero eran las preguntas de un Dios muy abstracto. O sea, se hablaba de Dios de que, por ejemplo, ¿y dónde está Dios? Y uno decía, se aprendía la respuesta, ustedes se la saben, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. A los niños se les empezaba a hablar de algo como la transubstanciación, sin reconocer que ni los adultos entendemos bien qué significa eso. Y muchas de estas cosas que en la práctica de la iglesia se transmitían en el catecismo como cosas que realmente son verdad, ojo, son verdad, pero que es muy difícil que le hablen al corazón. Entonces, por ejemplo, cuando alguien se metía al seminario o cuando alguien trataba de estudiar teología, cuando se acercaba a tratar de entender a Dios, se hablaba principalmente de los atributos de Dios. Entonces, cuando se hablaba de los atributos de Dios, se hablaba principalmente de cosas muy filosóficas sobre Dios. Por ejemplo, cosas que son verdad. Dios es omnipotente. Dios es omnipresente. Dios es el eterno presente que no tiene tiempo. Dios es el absolutamente simple. Y así, unas cosas teológicas, insisto, que son verdad, muy profundamente son verdad, pero que difícilmente le hablan al corazón.
Cuando se empieza a hablar en la iglesia de la divina misericordia, se empieza a hablar de la divina misericordia como uno de los atributos de Dios. Bueno, el Papa Francisco lo llevó al extremo de decir, el nombre de Dios es misericordia. Es decir, se empieza ya no solo a hablar de cosas tan abstractas para la cabeza como la omnipresencia, la omnipotencia, todas aquellas, la máxima simplicidad, sino además empiezan a hablar de cosas que sí empiezan a resonar en el corazón. Juan Pablo II y Juan XXIII, antes que él, fueron los papas que hablaron de eso. Juan XXIII, en una carta con la que va a abrir el Concilio Vaticano II, la pueden encontrar por ahí en la red, habla de cómo la iglesia no va a negar, de alguna manera da a entender que no va a cambiar las verdades que ha enseñado, pero que se va a comprometer a mostrarlas con la misericordia de Dios. Estamos hablando de hace 50 y pico de años, de que todo esto. Y piensen ustedes, la iglesia tiene pues casi 2000 años. Entonces, en verdad nos tomó tiempo reconocer la necesidad de hablar del mensaje con misericordia. Entonces, se reconoce entonces como un atributo de Dios, tanto como la omnipotencia, como la omnipresencia, pero con una gran distinción, que los primeros los entendemos, ojo, con la filosofía, partiéndonos la cabeza, y tenemos que llegar a la idea de que Dios tiene que ser omnipotente, omnipresente, y todo eso a través del puro pensamiento. Mientras que atributos como la misericordia de Dios se entienden al ver cómo Dios se manifiesta él mismo en la historia. Entonces, cuando uno agarra su Biblia y la abre y le empieza a leer de principio a fin, o puede comenzar con los evangelios, lo que se topa es que en la historia Dios revela ese atributo de ser absolutamente misericordioso. Y ustedes que seguramente conocen ese tema de corazón saben cómo Jesús se presenta como la misericordia de Dios encarnada, como la misericordia de Dios perfecta, como la misericordia de Dios que siempre está ahí. Tomando eso en cuenta y hablando así de la misericordia, nos topamos entonces con una misión especial que adquiere la iglesia. Cuando la iglesia es constituida por el Espíritu Santo para existir en este mundo llevando el mensaje de salvación, la iglesia entonces se convierte auténticamente en el cuerpo de Cristo en la tierra. De tal manera que todo bautizado está comprometido por el Espíritu de Dios para que al ser iglesia sea en la historia la imagen del Dios absolutamente misericordioso. Si van haciendo las conexiones que he estado haciendo conmigo y me han estado siguiendo, entonces ahora nos toca esa pregunta muy real y muy honesta. Como iglesia, ¿estamos representando al Dios absolutamente misericordioso ante los demás o no? Sin comprometer la verdad, porque ojo, no se trata de eso, sin diluir el mensaje, sin tratar de quitarle ni ponerle cosas que no son, pero simplemente, honestamente, hemos logrado transmitir a los demás esta imagen del cuerpo de Cristo misericordioso que los está alcanzando. Pues habrá que decir que a veces sí y a veces no, y a lo mejor más para el no que para el sí. Cada quien tendrá su experiencia. El punto es que en este deseo de mostrar la misericordia a los demás, no hay mayor signo, no hay mayor expresión que los mismos sacramentos como instrumentos de evangelización para la misericordia. Ahí está el detalle. Fíjense bien, a partir del Concilio Vaticano II, se entendió que el primer sacramento de Dios, antes que nada, es Jesucristo. Y luego de Jesucristo, el segundo gran sacramento es la iglesia. Y luego, después de la iglesia, vienen los 7 sacramentos. Pero algunos, cuando escuchamos la palabra sacramento, lo primero que solo se nos viene a la cabeza es pues, uno de los 7 sacramentos. O el Santísimo Sacramento, que por excelencia es el sacramento que el Señor nos ha dejado. Pero fíjense bien, siguiendo la definición más antigua casi de sacramento, muy agustiniana, ya de San Agustín y de ahí cómo se desarrolla, venía esta idea de que el sacramento era todo signo sensible que trajera la gracia que significa, que implica.
Por eso la misma iglesia reconoce que no hay mayor sacramento que Jesucristo mismo. Es decir, Dios se hace uno de nosotros, entra en el mundo sensible, pero realmente es la gracia misma de Dios en sí mismo. La gracia de Dios, la gracia increada de Dios, pero hecha visible, tangible, que se podía abrazar, tocar, que vivía con nosotros. Entonces, esa es, en primer lugar, el sacramento por excelencia. Pero luego, después, en esa misma línea, Jesucristo mismo deja su cuerpo en la tierra, ya lo mencionaba, como sacramento visible. La misma iglesia es sacramento, que otra vez encarna en todas las culturas del mundo y en todas las edades de la historia a partir de Cristo, encarna esa presencia de Dios misericordioso, sensible. La iglesia la vemos, la iglesia somos nosotros. Cuando estamos celebrando la Eucaristía, que uno ve a toda la asamblea en torno al altar del Señor junto con el ministro de la iglesia, esa es la iglesia, es el signo de Dios vivo que nos habla a través de su palabra y nos alimenta con su presencia. Entonces la iglesia misma es este sacramento también, pero no se queda ahí. Esa misma gracia también se va a hacer momentos de la vida concretos en donde otra vez a través del signo sensible vamos a recibir esa gracia de Dios, la gracia que necesitemos. Con eso en mente, piénselo así, cada sacramento debiese ser, por excelencia, un momento de encuentro. Muchos de ustedes, a lo mejor hace unos años, participaron en este proceso que se llevó en Estados Unidos de encuentro, del encuentro, el quinto encuentro. Muchos en la iglesia lo escucharon, sobre todo nosotros que somos hispanos, seguramente lo escuchamos en nuestras parroquias. Todo esto del encuentro era ni más ni menos que el volver a rescatar este tema de que Dios tiene que salir a nuestro encuentro y que Dios nos busca y realmente nos encuentra en el camino. El pasaje que pidió la iglesia que se utilizara para ese evento fue el de los discípulos de Maús, que si ustedes se acuerdan de toda esa historia, es Cristo que sale al encuentro de dos hombres desilusionados, profundamente desilusionados, que no entendían nada de lo que había pasado, que tampoco entendían nada de Jesucristo, por eso no lo pueden ni reconocer con los ojos, y que al abrir su corazón platicándole a él su frustración, dejaron que él les explicara la palabra, es decir, que les abriera la escritura, y luego que los alimentara con el pan, para luego ellos salir al encuentro de más gente y llevar ese mensaje. Ese es el modelo que de alguna manera representa el encuentro de Dios que se debería de dar en todo encuentro sacramental que la iglesia administra a sus hijos y a sus hijas. En el bautismo, muchas veces hemos enfatizado, entonces voy a hablar brevemente de los tres sacramentos como encuentro de misericordia. En el bautismo, hemos otra vez muchas veces enfatizado la parte metafísica, la parte abstracta. Fíjense cómo con cada sacramento hacemos eso. Y otra vez, ahí nos hemos quedado, no con esta iglesia que quiere entender al Dios histórico de misericordia, sino que sigue con el Dios más abstracto de la filosofía. Que otra vez, no están peleados, es el mismo Dios, pero son dimensiones que tenemos que entender. Pero entonces, ¿qué entendemos cuando bautizamos, por ejemplo, a un niño? Pues lo primero que entendemos, muchas veces, es que bueno, se convierte en hijo de Dios. ¿Cómo entendemos eso? Pues cada quien lo entenderá, ¿no? O sea, pues cada quien sabrá. Pero algunos imaginan como que pues simplemente se da una transformación, pum, en el corazón, que claro que pasa. Dios sella el alma, se dice, decimos en la iglesia que imprime un carácter el sacramento, recibes la gracia santificante, recibes al Espíritu Santo con sus dones, con las virtudes como semillas, te conviertes en miembro de la iglesia, heredas el misterio de Cristo y todo lo demás. Muy bien. ¿Cómo entendemos ahí esto como un encuentro de misericordia? Porque todo esto suena muy bien en abstracto. Pero a un muchacho, por ejemplo, o a un joven, o a alguien que queramos evangelizar, hablemos de todas estas cosas de que no, es que en ese momento cuando tú eras niño te echaron agua, porque así lo ve él, y te convertiste en hijo de Dios, y ya eres hijo de Dios. ¿En qué se ha mostrado en su vida? El mismo muchacho reflexionó de decir, pues, ¿en qué se me nota? ¿O qué me pasó? O sea, ¿no?
y empiezan a dudar de su propio bautismo. Bueno, no hace mucho me tocó un chavo que me llamó, ¿saben para qué? Oficialmente para decirme cómo podía renunciar a su bautismo. O sea, que destruyeran hasta las actas en la iglesia de que había sido bautizado. A eso le lavaron la cabeza a este muchacho. Pero es porque en verdad no se ve como encuentro. ¿Cómo entender entonces el bautismo como encuentro? Regresando a lo que la Escritura nos habla siempre como efecto realmente del bautismo principal. Fíjense, Pablo, cuando describe el bautismo cristiano, lo hace en la carta a los Romanos, capítulo 6, de una manera que vale la pena leerlo con calma, pero se lo resumo. Básicamente dice, cuando te sumerges en el agua, se los estoy parafraseando, mueres con Cristo. Cuando sales de ella, él se imaginaba el bautismo principalmente por inmersión, pero toda la forma en que lo hacemos los católicos es el mismo signo, es cubrirte con agua y que el agua se corra y se vaya. Sales del agua y resucitas con Cristo. Como Pablo entiende el bautismo cristiano, es que en el momento en que somos bautizados, ojo, la historia de Cristo se convierte en nuestra propia historia. Ese es el momento del encuentro. Es la vida de Cristo, la vida del Hijo de Dios que se convierte en mi propia vida. Y eso, aunque a algunos les podrá sonar abstracto, entonces ya no es tan abstracto, porque ¿en qué sentido se convierte como oportunidad de encuentro? Los jóvenes de hoy se sienten muchas veces con esta actitud negativa, no hacia Cristo, sino hacia la iglesia. Lo que ha faltado entender es que el bautismo efectivamente nos capacita para que todo lo que Cristo hizo se vuelva realidad en nuestra propia vida, en nuestra propia historia. Si tanto admiras a Cristo, la buena noticia es que el bautismo en verdad te va a dar las herramientas que vas a poder descubrir cada día para que lo que Cristo hizo tú también lo hagas. Alguien dirá, oye, pero eso no está muy vaciado, muy elevado. Acuérdense que Jesús dijo que incluso íbamos a hacer cosas mayores que Él, pero es que no nos lo hemos creído. Cosas mayores tenemos que hacer, pero no lo hemos creído. Pero es que en verdad la vida completa de Cristo se nos ha sido dada para que se convierta en nuestra propia vida. Y entonces el encuentro de misericordia que tiene Cristo con los demás y que tenía con él mismo, porque Cristo ciertamente logró entender el amor del Padre en él, y él como el Hijo amado del Padre, el Evangelio de Juan eso queda clarísimo de principio a fin, se vuelve como una posibilidad para nosotros, reconociendo que ciertamente hay algo muy particular que pasa en el alma, en la oración que decíamos al principio, tomada del diario, me hago parte de la familia divina. O sea, pero que realmente eso se puede experimentar si yo me abro a experimentarlo. Los jóvenes están urgentemente buscando formas de experimentar esto, cosas que van más allá de su espíritu. Por eso se están metiendo a clases de yoga por todos lados, por eso están buscando fumarse estos hierbas o masticar esos hongos y todo eso, porque al fin de cuentas les dan toques de experiencias extrañas, cuando lo que ellos están deseando es experimentar esa vida de Dios. Nosotros entonces que entendemos, a lo mejor por una gracia que hemos sido llamados a estudiar este tema, los sacramentos como encuentro de misericordia, hablemos del bautismo realmente como esa misericordia, aunque haya pasado hace 20 años cuando te bautizaron de niño, hace 50, 40, pongan el número, aunque haya pasado allá, es que en el momento en que en verdad lo entiendes como encuentro de Dios, en ese momento la historia de Cristo se reaviva en ti y encuentras la fuerza para que la historia de Cristo se convierta en tu propia historia. Entonces, eso nos lleva, fíjense, vamos a ligarlo, aunque en ese vivir el encuentro con la misericordia de Dios y tratar de encarnar yo mismo esa misericordia para construir un mundo más misericordioso, vamos a fallar muchísimo. Porque si bien tenemos toda la gracia necesaria para ser absolutamente santos, cada vez que, por ejemplo, participamos de la Eucaristía, es la fuente misma de la gracia que se nos da, muchas veces por nuestra propia humanidad tan terca,
seguimos sin aceptarla de lleno. Entonces, como en el vivir como Cristo no lo logro muchas veces, y no solo no lo logro muchas veces cooperando con ello, porque al fin de cuentas es gracia de Dios, sino que además me equivoco fuertemente yendo en contra de lo que Cristo quiere hacer en mí, necesito otra vez yo mismo experimentar esa misericordia una y otra vez. Y es donde entonces el sacramento de la Eucaristía se debe convertir, perdón, de la reconciliación, voy con el segundo, el sacramento de la reconciliación se debe de convertir en aquel espacio de encuentro con el Dios que me vuelve a recibir en su misericordia para que yo también pueda transformarme en misericordia. Otra vez, esto es del Evangelio. Sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Sean perfectos como mi Padre es perfecto. Y cuando nos vamos ahí a lo que en el Sermón del Monte o de la montaña, en Mateo se nos dice por perfección, no es ausencia de defectos, es misericordia. Es la invitación a ser tan misericordiosos como el Padre. Entonces, reconociendo que esa vida de Cristo a la que he sido inmerso o inmersa, me invita a vivir una misericordia tan perfecta conmigo mismo y con los demás. Y al reconocer que no lo hago, tengo que irme a encontrar nuevamente con el Dios misericordioso, que me acepta a pesar de los defectos que yo mismo confieso, con el que no debo de ocultar nada, con el que puedo ser absolutamente transparente, con el que puedo abrir el corazón. Y que en medio de esa mediación sacramental que da la iglesia, donde otra vez la gracia de Dios se va a hacer un encuentro sensible, vamos a poder experimentar esa misericordia. Fíjense, ahorita que estábamos haciendo tantas cosas por Zoom, se reavivó en la iglesia la gran pregunta de que por qué no podemos hacer confesiones por Zoom. No sé si alguien se las preguntó o se lo han preguntado. A ver, ya estamos haciendo misa por Zoom y ciertamente puedes hacer una comunión espiritual, pero no. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos recibido bendiciones por Zoom y asumimos que recibimos la bendición? ¿Por qué no pudiéramos hacer confesiones por Zoom? ¿Por qué la iglesia sigue insistiendo no confesiones virtuales? A ver, digo, si tenemos un buen sistema bien protegido en donde se pueda guardar la confidencialidad, porque muchos creen que nada más es por eso, porque está la confidencialidad que hay que resguardar por el secreto de confesión, pero supongamos que lo podemos hacer con un buen sistema. Pero ¿por qué entonces no podemos estar así comunicándonos y tener esa confesión? Y que pues, ustedes digan sus pecados y yo de lejos les doy la absolución, como les puedo dar la bendición. ¿Por qué no se puede? Es una pregunta complicada. Pero fíjense, ahí les va la respuesta. Ah, bueno, a lo mejor alguien quería tratar de responder, pero déjenme, sabiendo que estamos limitados de tiempo, ahí les va. Porque porque en cada sacramento, para que el sacramento exista, tiene que haber un signo sensible. Tiene que haber algo que pueda verse, tocarse. Y en el sacramento de la reconciliación, el signo sensible, la materia del sacramento, son todos los actos que hacen el que se confiesa, el confesar los pecados, el arrepentirse, pero que se hacen físicamente presentes en el encuentro. El encuentro que se da termina siendo la materia del sacramento. Por eso nos necesitamos encontrar y no se puede hacer por la red, porque tiene que haber ese encuentro en donde la misericordia de Dios se haga tangible. Fíjense ustedes cómo es esto. Por eso tenemos que encontrarnos para que todos los actos del penitente frente al sacerdote formen el signo sensible que hace que el sacramento se haga presente. Tiene que ser un encuentro con la misericordia, donde yo experimento la misericordia y entonces puedo ir a mostrar la misericordia. Y eso nos lleva a la comunión, al tercer sacramento que nos toca brevemente hablar esta noche. El sacramento con el que me parece, a lo mejor ustedes tendrán una opinión diferente, en el que más hemos fallado para presentarlo como misericordia, y se los decía al principio. Lo hemos usado más para expresar el juicio de Dios que la misericordia. Con buenas intenciones,
pero así lo hemos utilizado para demostrar quiénes son los que no pueden, en vez de enfatizar que sí pueden. Nada más hay que hacer ciertas cosas, pero eso es la clave. Ahí recibimos, y bueno, en el diario la Eucaristía aparece muchísimo, y ustedes seguramente ni dudarán, porque yo sé que los mayores encuentros con la misericordia de Dios muy posiblemente los hayan tenido con Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Pero ¿por qué otra vez ahí se tiene que hacer sensible este signo de misericordia? Es decir, vivimos la Eucaristía auténticamente como un encuentro con la misericordia de Dios que me mueve a ser misericordioso con el otro también. Porque la Eucaristía en gran medida debiera ser ese espacio en donde la misericordia se encarna como en ningún otro lugar, como en ningún otro lugar, donde todos somos invitados frente al mismo altar del sacrificio, que también es la misma mesa de un banquete, y que proyecta esa misericordia que se quiere dar en alimento a todos los que están ahí. No solamente ofrecerles una misericordia, decirles, hey, te perdono, sino la misericordia que quiere tocarlos, abrazarlos y llenarlos, para que se conviertan en misericordia también. Que no baste con decir, bueno, ya recibí misericordia, sino que tengo que ir a hacer misericordia. Por eso fíjense cómo ustedes desde el principio, discípulo de Maús, la característica del encuentro, Hechos de los Apóstoles, cuando se menciona la primera Eucaristía, siempre están esas dos partes, la escucha de la palabra de Dios y el encuentro con Jesús Eucaristía. El libro de los Hechos hablará, se juntaban a las enseñanzas de los apóstoles y a partir del pan. El encuentro de los discípulos de Maús nos dirá cómo Jesús les abrió las escrituras y luego partió el pan. Porque se trata de escuchar al Dios misericordioso hablando al corazón y reconociendo que no podemos hacer todo eso. Lo primero, presentamos nuestros frutos, el ofertorio, que Dios va a convertir en su propia vida para que alimentados con esa misericordia salgamos al mundo a hacer misericordia. Por eso alguna vez, y los que a lo mejor estuvieron conmigo, aquí me he visto algunos en parroquia, ¿saben cómo insistía y cómo me molestaba? No por otra vez, por regañón ni nada, pero que la gente se vaya antes de la bendición. Porque bueno, así para que no les toque la cola en el estacionamiento. Porque se les olvida que la bendición es esencial, no para que nada más no se te aparezca el chamuco y te vayas bien protegido. O sea, eso sí es parte de, pero no es lo esencial. Sino porque con la bendición de Dios eres enviado, enviada a hacer misericordia para los demás. Que la misericordia con que te encontraste la puedas ir a expresar a los demás. Y que así entonces el próximo domingo no llegues tú solo o tú sola a la iglesia, sino que esa misericordia que te encontraste tú la hayas podido encarnar tanto que haya traído a alguien más a venirse a encontrar con esa misericordia como tú te encuentras. Ese es el camino. Y ahí es cuando los sacramentos se convierten en el principal signo de la misericordia, no solo para que nosotros la experimentemos, ustedes ya lo hicieron, para que los demás aprendan a experimentarla también. Y creo que ya el tiempo se me ha agotado, pero les agradezco mucho que me hayan aguantado diciendo todas estas cosas. No, Padre, muchísimas gracias. Siempre ha sido una fuente de conocimiento para todos los que lo hemos escuchado y hay mucha gente tanto de Argentina, de España, de Chile, de Centroamérica, que creo que ahora con sus palabras nos lleva a meditar a cómo llegamos a la parroquia y cómo salimos de la iglesia para convertirnos en esas fuentes de misericordia para todo el mundo. Entonces, ahorita nos vamos a ir a grupos para meditar dos preguntitas que el Padre nos compartió. ¿Las quiere decir usted, Padre, o las digo yo? No, adelante nada más. La segunda, fíjense, habla, sobre todo se las explico y ya si quieres los dejo para que ustedes lo puedan analizar. Pero cómo en verdad se va haciendo esa conexión con la vida. O sea, en verdad el sacramento se debe nutrir de nuestra propia vida. Cuando nosotros vamos a la iglesia presentamos nuestra vida y entonces puede decir que la vida se hace sacramento, literalmente. Acuérdense que en el ofertorio, esas palabras que muchas veces no escuchamos porque a lo mejor el coro está cantando,
El sacerdote cuando ofrece el pan y el vino dice, bendito sea Señor Dios por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Lo que está representando es la vida de ustedes, que el sacerdote está ofreciendo para que sea transformada en la vida de Dios y devolvérselas transformada en vida de Dios. Eso es. O sea, en verdad, lo que debe de pasar en un encuentro auténtico sacramental con el Señor es que la vida se vuelva sacramento y el sacramento se vuelva vida. Entonces, por ahí va la segunda pregunta para que no le suene muy rara ahorita que la vean. Gracias, Padre. Gracias. Bueno, voy a decir las preguntas de todo corazón. Padre Daniel, sabemos lo ocupadísimo que anda y siempre se da un tiempecito dentro de sus actividades, se lo permitan, para podernos orientar, informar, pero sobre todo guiarnos, guiar a sus ovejas, a, como decía el Papa, ser un pastor que huele a oveja. Le agradezco de antemano su disponibilidad, su tiempo y bueno, el que nos ponga a meditar sobre estas dos preguntas y lo que recojo de este tema es ser esas fuentes de misericordia para los demás, que llegamos a escuchar la palabra de Dios y no nada más no la quedemos a nosotros, sino realmente ser lo que predicamos, lo que queremos llegar, que el mundo entienda de esta misericordia, como decía San Francisco, más que evangelizar con nuestras palabras, sino con el ejemplo. Gracias, Padre, gracias nuevamente. Y bueno, ahí es. Gracias. Que Dios los bendiga, Gracias otra vez por la invitación. Gracias, en verdad es una bendición para mí. Ya leí los mensajes, gracias. Que Dios los siga bendiciendo y estoy a sus órdenes. Bendiciones a todos los lugares entonces de los que se conectaron. Qué bendición poder estar todos reunidos para platicar de estas cosas. Dios los cuide. Seguimos en comunicación, Padre. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Padre. Bendiciones. Chao, hasta luego.